Hoy estamos reunidos para un programa que forma parte de una serie en torno al legado de don Benito Juárez y su generación. Estos programas han sido convocados por el Consejo Consultivo para el Bicentenario del Presidente Juárez al cumplirse 200 años de su nacimiento. Y hoy vamos a abordar uno de los temas centrales de lo que representa el juarismo y su herencia para México, es decir, la Constitución de 1857 y las leyes de reforma. Quizá más que cualquier otro aspecto de la gestión del presidente Juárez y de la ideología que él encarnó, estos dos hitos de nuestra historia, la Constitución del 57 y las leyes de reforma, provocaron en su momento conflictos fundamentales en la sociedad mexicana y sintetizan las grandes polémicas de la primera mitad del siglo XIX e incluso, yo diría, de finales del siglo XVIII, la forma en que se establecieron un partido conservador y un partido liberal. Todas estas luchas que ocuparon la primera mitad del siglo XIX vienen a sintetizarse en el establecimiento de esta Constitución y estas leyes. Yo los invito a ver una cápsula que mostrará visualmente algunos de los elementos fundamentales de ese momento histórico. Gracias. Benito Juárez empeñó sus fuerzas y su talento para construir una patria republicana y civil, donde el respeto a las leyes fuera la única norma que rigiera la convivencia de los ciudadanos. En este sentido, sus ideales se hicieron realidad con la Constitución de 1857 y con la posterior expedición de las leyes de reforma, verdaderas propuestas de organización de la sociedad, sobre las que se construyó el Estado mexicano moderno. Inspirado en las reformas de 1833 de Valentín Gómez Farías, quien trató de limitar la enorme influencia del clero en las instituciones del gobierno y el Estado, don Benito, al ocupar el cargo de gobernador de Oaxaca, su estado natal, expidió en 1855 la llamada Ley Juárez, la cual suprimió los privilegios del clero y del ejército y declaraba la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Posteriormente, al decretarse la Constitución de 1857, un verdadero compendio de las ideas más avanzadas de la época sobre las garantías individuales y los derechos humanos, Juárez y los liberales sentaron las bases para la creación de una república federal y laica. La sustentación jurídica y política hacia la creación de un Estado moderno, basado en instituciones y leyes, quedó plasmada en la promulgación de las leyes de reforma, que comprenden, entre otras disposiciones, el establecimiento del registro civil para los nacimientos, matrimonios y defunciones, la secularización de los cementerios, así como la nacionalización de los bienes del clero regular y secular, la libertad de cultos, la instauración de la educación laica y la ley de imprenta. La aplicación de estas leyes provocó una violenta respuesta de los altos mandos de la Iglesia Católica y del Partido Conservador, pues afectaba sus añejos y enormes privilegios. Al apuntar la trascendencia histórica de la obra de Juárez y los liberales, a quienes llamó aquellos hombres que parecían gigantes, don Justo Sierra señaló: la República fue entonces la nación. Todos asistieron al triunfo. Todos comprendieron que se habían realizado conquistas que serían eternas en la historia, que la Reforma, la República y la patria resultaban desde aquel instante la misma cosa, y que no había más que una bandera nacional, la Constitución del 57. Bajo ella todos volvieron a ser ciudadanos, a ser mexicanos, a ser libres. Hoy están con nosotros para participar en esta conversación en torno a las leyes de reforma y la Constitución de 1857, Javier García Diego, doctor en Historia por la Universidad de Chicago, licenciado en Ciencias Políticas por la UNAM. Él fue también vocal ejecutivo del Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana y actualmente es presidente del Colegio de México. Está también Jorge Islas, maestro en Derecho por la Universidad de Columbia,
profesor de carrera de la Facultad de Derecho de la UNAM, director del Seminario de Sociología Jurídica en la Facultad de Derecho también de la UNAM y abogado general hoy en día de nuestra máxima casa de estudios. Se encuentra también aquí Alejandra Layou, maestra en Historia por la UNAM, cronista de la Presidencia de la República entre 1982 y 1990, directora del Canal 11 entre 1990 y el año 2000 y autora, como por lo demás todos nuestros invitados de esta noche, de múltiples publicaciones y libros, entre los que cuentan Los orígenes del Partido Único en México y AMLO entre la atracción y el temor. Está también aquí Fernando Serrano Migallón, abogado por la Universidad Nacional Autónoma de México, doctor en Historia por la UNAM también, miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de México y de la Academia Mexicana de la Lengua, y actualmente director de la Facultad de Derecho de la UNAM. Yo quisiera iniciar esta conversación quizá con un tema que me parece a mí muy importante para entender realmente el momento histórico en que estas leyes de reforma y antes la Constitución de 1857 son llevadas a cabo. Yo quisiera preguntarle, para ir en orden alfabético, a Javier García Diego. Javier, ¿qué tan difícil crees tú que haya sido a mediados del siglo XIX, en el clima intelectual y político de aquel momento, pues proponer algo tan radical como fue en su tiempo la Constitución del 57 y más aún unos cuantos años después las leyes de reforma? Quizá pudiéramos empezar a conversar por ahí, ¿no? Bueno, yo me remontaría a la independencia de 1821. Esto es, en 1821 México conquista su independencia, pero los mexicanos de aquel entonces realmente no sabían qué tipo de país querían construir. Inmediatamente hubo quienes propusieron que México se convirtiera, México recién independizado, se convirtiera en una monarquía constitucional. Hubo otros que preferían la forma republicana, pero dentro de estos había quienes querían una república centralista, otros querían una república federal. En términos generales, podríamos dividir dos grandes proyectos que cubrían varias formas de gobierno, el conservador y el liberal. Los conservadores querían un país independiente, esto es, no volver a ser parte del Imperio Español, no, eso estaba ya cancelado, pero sí, siendo un país, digamos, de tradición hispánica, conservar, continuar con algunos principios básicos, monarquía constitucional, religión católica, entre otros. Por otro lado, estaban quienes pues, se adherían a un proyecto liberal. ¿Qué significaba un proyecto liberal en ese momento? No solamente romper con España como se había roto en 1821, sino romper con aquellas tradiciones, con esos principios del imperio hispánico. Esto es, construir un país no solamente independiente, sino moderno. Ahora bien, y para mí esto es lo más importante, lo que caracteriza nuestro liberalismo. Por lo general, los liberalismos europeos fueron movimientos encabezados por clases medias en contra de monarquías absolutas, esto es, contra poderes absolutos constituidos. En el caso mexicano es todo lo contrario, no había ya tal poder absoluto. Entonces, los liberalismos mexicanos o el liberalismo mexicano, en lugar de querer limitar un poder absoluto, lo que quiere es construir un Estado porque no había tal. Claro, ahí habría una aparente paradoja, ¿no? Si me permite, no sé qué, pero... romper el orden alfabético. Claro. Creo que tiene toda la razón, Javier, pero yo creo que respecto a la pregunta original de qué tan difícil, desde luego no había el poder absoluto, pero había poderes muy importantes, y el liberalismo mexicano va contra esos poderes muy importantes, sobre todo contra la Iglesia. Y es tan importante lo que se hace, que es el único país que lo hace en América en aquel momento. O sea, es el único país que puede enfrentarse de manera clara y abierta a ese poder, si no hegemónico, único, absoluto, sí un poder muy importante, de tal manera de marcarle clarísimamente los límites hasta dónde podía llegar. Claro. A mí me parece también importante añadir de lo que han dicho aquí en la mesa, que es espectacular lo que se logró
porque lo que describía Javier se dio en un contexto de absoluta confusión. Realmente nadie sabía qué estado se quería, qué era ser federalista. Bueno, algunos estados se declaraban soberanos, independientes, ni siquiera quisieron ayudar a México en la guerra con Estados Unidos. Entonces estamos en una etapa de confusión, una especie de marasmo que realmente es notable, absolutamente notable, que haya surgido una generación de hombres brillantes, capaces de ver por encima del momento, capaces de enfrentar, como tú lo acabas de decir, a un poder prácticamente hegemónico que era la Iglesia, y no solamente de enfrentarla, sino de darnos, al darnos estas leyes, una mira hacia el futuro. Sí, y aparentemente con una claridad de miras extraordinaria dentro de la enorme multiplicidad de proyectos que había en ese momento, como dicen, ¿no? No sé cómo lo veas. Héctor, yo creo que es, como lo comentan en esta mesa, un hecho sumamente importante y trascendental para la historia jurídica, política y constitucional del Estado mexicano. Yo creo que por 3 razones fundamentales. La primera, y yo quiero abonar a lo que decía Javier García Diego, no solamente fue formalmente el inicio para seguir construyendo al Estado mexicano, sino adicionalmente, y me parece muy importante, fue promover desde la Constitución y de leyes secundarias que secundaban esta reforma constitucional del 57, la posibilidad de independizarse de poderes fácticos que venían desde la colonia, poderes fácticos que estaban arraigados en la fe y en la creencia de la gente más necesitada, miserable. Entonces era muy difícil, muy complicado políticamente, institucionalmente, procedimentalmente, lograr una reforma de este alcance. Y ese fue el gran logro de esta gran generación de mexicanos, plasmar estas garantías constitucionales de libertad de culto y de un Estado laico, que decía, sí reconozco la creencia de fe religiosas, pero el Estado tiene preeminencia, seguridad y garantía para reconocerle a todos los gobernados las posibilidades de circunscribirse en lo que es la esfera pública y lo que es la vida y la esfera de la vida privada quedaba tutelado en la Constitución y en leyes secundarias. Sí, a mí me parece que debe haber sido particularmente difícil ofrecerle a la población general o venderle, por así decir, cambios tan radicales, tanto institucionales y sobre todo conceptuales, yo creo, a mediados del siglo XIX, ¿no? Porque la gente justamente que tenía una formación básicamente muy religiosa y con una concepción muy diferente del concepto liberal de un gobierno, ofrecerles este modelo debe haber sido extraordinariamente difícil. Y se necesitaba, como dice Alejandra, una generación con una seguridad de convicciones, con una integridad personal extraordinarios para llevar esto a cabo. Pues sí, da la impresión que en algún momento dado, salvo el nigromante, que es lo que está registrado en el diario de los debates de Zarco, era el único que realmente no tenía alguna vinculación con la fe y la creencia religiosa católica. Incluyendo al presidente Juárez, tuvo una formación educativa, pues no laica. Entonces había un vínculo no solamente de orden histórico, yo te diría que incluso hasta de instrucción inicial en las formaciones de toda esta gran generación de mexicanos. Lo importante es que tuvieron la posibilidad de leer a los enciclopedistas y a los liberales ingleses que les permitieron entender en base a las circunstancias y adaptarlo en base a las condiciones del Estado mexicano, un texto constitucional que a mí me parece que es de los más gloriosos, más importantes como referencia para el Estado mexicano. Javier, ¿tú estarías de acuerdo en que la ley Juárez y la ley Lerdo fueron quizá las partes medulares de estas reformas? Sí, yo vería un proceso, indudablemente, un proceso que se agudiza con las leyes de reforma, que son leyes pues, que se promulgan durante una guerra, a la mitad de una guerra. Entonces son leyes que tienen 2 objetivos. Uno muy puntual, es un objetivo punitivo, ayudar a resolver esta guerra, incidir en el resultado. Y por otro lado, ir hacia el futuro. Tal vez convendría señalar un par de cosas, y dado que el programa que nos convoca es Juárez, pues pensar, ¿quién fue Juárez? Se forma como abogado y tiene una relación muy curiosa con la ley. Por ejemplo, sabemos que fue legislador, fue diputado local hacia 1833 en Oaxaca, propuso, por ejemplo, pues el rescate de Vicente Guerrero, el cambio de nombre de Cuilapan, donde había sido fusilado el propio Guerrero. Luego fue también
diputado, otra vez diputado local en 1845, pero eso no tuvo mayor peso en su biografía. 1846, sí, es por primera vez diputado federal, y esto es muy importante porque se le reconoce como un diputado casi invisible, esto es, no participó mucho, pero sí sabemos que por un lado votó a favor de que los bienes de la iglesia, ¿sí?, se pudieran utilizar para combatir, ¿sí?, a los invasores norteamericanos. En otras palabras, Juárez obviamente fue un hombre estudioso, aprendió idiomas, aprendió latín, sabía tanto derecho civil como derecho canónico, que era la materia que impartía como profesor, pero también fue un hombre que era muy atento a la experiencia histórica de su entorno y al contexto político que tenía que enfrentar. Eso nos vincularía a lo que discutíamos hace un rato, la vinculación de su biografía con sus acciones. A mí lo que me sorprende de verdad es cómo él veía los conflictos políticos, sociales, ideológicos del momento y los atacaba. Era un hombre de una intuición política como yo creo que no se ha visto en la historia nacional. Otra cosa que me parece importante de lo que señala Javier en este ejemplo que da, como para él lo más importante era la defensa de la soberanía del país, y si para eso había que utilizar bienes de la iglesia, esto estaba justificado. Pero volviendo un poco a lo que decía Alejandra, perdón, de las leyes de reforma, si la soberanía del país ya se había conseguido en el 21, como recordó Javier, él lo que obtiene es la soberanía personal de los mexicanos. O sea, esa posibilidad de libre conciencia, de libre albedrío, de tener la posibilidad cada uno de ejercer y de pensar como quisiera, al margen de cualquier doctrina o dogma religioso. Crear verdaderamente al libre pensador, con todo lo que quiere decir esa palabra. Yo quisiera ahora proponerles otro aspecto para la conversación, y es la cuestión de en qué medida y de qué forma han sobrevivido a lo largo de un siglo y medio los conceptos básicos encarnados en la Constitución del 57 y en las leyes de reforma. Todos sabemos que después vino un largo periodo, después de Juárez, el porfiriato, después alrededor de 70 años de lo que ha sido llamado un partido hegemónico. Ahora, desde el año 2000, tenemos un gobierno de transición. A lo largo de estos cambios tan importantes y de situaciones radicalmente distintas, ¿qué tanto piensan ustedes que sobreviva de la idea original? Yo creo que los conceptos por los cuales se crea la Constitución del 57 siguen intactos. Te diría que no solamente los conceptos, los artículos y la misma redacción. Te voy a poner dos ejemplos. Artículo 39 constitucional, que se refiere a la soberanía nacional, es el mismo artículo que los señores constituyentes del 17 decidieron dejar intacto. Otro principio que queda intacto es el principio del federalismo, y otro que me parece que es fundamental y que es motivo de la gran, digamos, creación, fortalecimiento e independencia, yo llamaría una segunda independencia del Estado mexicano, es el principio de laicidad, en donde hay una separación clara del Estado frente a las iglesias o las creencias religiosas. Lo que no sigue igual son la estructura de gobierno, eso fue modificado sustancialmente. Como recordaremos, en la Constitución del 57 teníamos un sistema unicameral con un sistema de gobierno presidencial, pero con facultades muy sobradas del entonces, lo que se llamaba Asamblea o del entonces Congreso Nacional, en donde daba la impresión que había preeminencia por tener un sistema de gobierno de contrapesos, en donde tenía más fuerza el Congreso frente al Ejecutivo. Entonces, en conceptos te diría, sigue siendo la misma esencia, en estructura y en procedimiento, en sistema de gobierno varió, porque la del 17 es la que da inicio a lo que sería el presidencialismo mexicano. Claro, pero a ver, yo quisiera retomar algo que acabas de mencionar, el tema del laicismo. Yo creo que es muy distinta la actitud y la forma en que se implementaron las leyes relativas al laicismo durante el porfiriato, luego durante el régimen de la Revolución Mexicana y desde luego en los últimos 6 años. Entonces, si bien quizá el concepto se ha sostenido en el plano teórico, pero los manejos de este concepto creo que han sido muy distintos. Yo aquí me gustaría también volver un poco al siglo XIX, en las dos etapas de la relación de Juárez y sus hombres o los liberales de aquella época con relación a la ley. Es muy importante lo que ya se habló,
de cómo pensaron y cómo llevaron a cabo las leyes. Pero quizá tan importante o más importante es cómo las defendieron contra las fuerzas internas y contra las fuerzas externas. Eso quizá es mucho más importante en el momento actual por el espíritu de sacrificio para la defensa de la legalidad y de las leyes de reforma. Y lo digo volviendo a la actualidad, porque muchas de estas leyes formalmente existen y están en vigor y prácticamente todos los principios, como nos comentaba Jorge Islas, pero estos principios que pensábamos inalterables ya, muchas veces nos preguntamos si son así o no, y lo que nos obliga a pensar que tenemos que estar en guardia para que efectivamente no se vayan a tocar. Como en el caso, entonces estaría... El gobierno, con su ideología y con el ejercicio del poder, es verdaderamente transparente desde un punto de vista ético y moral. Sí. Yo quisiera subrayar esto que dice Javier, esta cualidad extraordinaria de, por una parte, poder lograr consensos, pero a la vez representar una propuesta muy radical, porque no era el político tibio que simplemente está en busca de consensos, a la vez era portador de un proyecto muy radical, quizá el más radical que hemos tenido en nuestra historia independiente. Yo quería agregar a lo que decía